sombra de lo que pasa en nuestras familias y nuestras vidas. O sea, hay alguien que con sus movimientos y sus gestos estaba generando un mito y los demás lo seguíamos, ¿sí? Los demás éramos como los dobles de ese ancestro, digamos, que era ella en este caso. Bueno, ahora vamos a ver esto de los mitos y las programaciones aplicadas a personas concretas, que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando yo empecé a hacer estas conexiones, la verdad que, bueno, siempre que empiezo a decodificar personajes, me quedo fascinado de ver el patrón que siguen a la perfección. Y sobre todo ver que de las vidas de los demás, tanto sus errores como sus virtudes, podemos aprender efectivamente. No solo de las cosas superficiales, sino que a partir de hoy podemos aprender de las cosas sutiles también. Hay personas que estudian con nosotros y que han ido a otros seminarios y hoy en día ya ven, por ejemplo, discursos de políticos o de actores y saben decodificar sus palabras y sus gestos y saben anticiparse a cosas que van a hacer estos personajes después. Por ejemplo, la otra vez una de nuestras compañeras de México publicó un video de Emma Watson, una actriz, y entre todos decodificamos a través de su discurso hacia dónde está yendo ella en su vida. ¿Bien? Y es impresionante ver cómo se empiezan a cumplir estos patrones. Entonces uno se pregunta, ¿entonces qué es el destino? Normalmente pensamos que el destino es el futuro, es hacia donde vamos. ¿Bien? Lo que casi nadie sabe, por lo menos en la cultura actual, es que para los griegos el destino no estaba en el futuro, sino en el pasado. El destino, según los griegos, era la historia que estaba escrita en el pasado y que iba a tender a repetirse en el futuro. Entonces, si vos habías comprendido ese pasado, ya sabías hacia dónde ibas. Y a partir de ahí podías decidir si querías seguir ese camino o tomar uno nuevo. ¿Bien? Pasamos a la segunda parte. Bien. Un caso que me encanta, que me fascina muchísimo, muchísimo, es el de los políticos. Por ejemplo, Lincoln y Kennedy. Otro caso así muy similar es el que tenían el conquistador Aníbal y Adolf Hitler. También Napoleón. Bien. Ellos tres, Napoleón, Hitler y Aníbal, estaban siguiendo un mismo mito, ¿sí? Y en ese mito se decía cómo se debe conquistar una nación, cómo se debe proceder en una guerra, por ejemplo. En sus vidas podemos ver que en la primera guerra púnica, en el pasado, participó Aníbal, conquistador Aníbal y su familia. Él no tuvo un rol preponderante en esa guerra. En esa guerra pierde, su facción pierde, y entonces él se rearma, se prepara, y en la segunda guerra púnica, entonces sí toma un rol de liderazgo y empieza a conquistar otras naciones. En la historia actual, ¿cuál es el equivalente? La Primera Guerra Mundial. Hitler participa en la Primera Guerra Mundial, pero no era conocido, ¿sí? Su familia también estaba implicada. Su facción pierde la Primera Guerra Mundial y entonces él se entrena y se rearma y en la segunda aparece con más fuerza. Ahí ya estamos viendo el mismo patrón. Segundo, en ambos casos eran personas que no tenían notoriedad y en muy pocos años lograron llegar a ese puesto de liderazgo. Puntualmente los dos, en cuestión de 4 años, pasaron de ser oficiales poco reconocidos a ser líderes, ¿sí? De sus respectivos bandos. Cuando se les encarga que vayan a la conquista, los dos usaron la misma estrategia. Una estrategia que a casi nadie se le ocurría porque parecía una locura, y que es cruzar los Alpes. Ambos, de todas las opciones que podían elegir, eligieron cruzar los Alpes. De hecho, lo más fácil en esa época era ir por barco hacia los países de Europa occidental, digamos, y ambos eligieron los Alpes. Y además, la cuestión era con qué cruzar, en qué transportarse
y en qué llevar el ejército y las armas. Hitler fue uno de los pioneros en el uso de tanques en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento los tanques casi no se habían utilizado, eran una innovación de la época. Y en el pasado, Aníbal, adivinen qué usó. ¿Cuál puede ser el equivalente de los tanques, pero hace más de 2000 años? Más que eso. Elefantes. Elefantes, exactamente. Hitler usó tanques y Aníbal usó elefantes, que eran, o sea, son el equivalente exacto en cuanto a su poder y a su fuerza de avance, ¿ok? Si Aníbal probablemente hubiera tenido tanques en su época, los hubiera utilizado también. Ambos utilizaban la estrategia que es conocida en términos criollos como ganar o morir. Esa era su estrategia de guerra. Se la jugaban, se metían con poca cantidad de hombres en países donde estaban en desventaja y era o ganaban con lo que tenían o morían. O sea, no había chances de después volverse a sus reinos. Bien, y en ambos casos, cuando obtuvieron el poder, los dos reinaron exactamente por 6 años. Bien, si analizamos la historia de Napoleón, van a encontrar el mismo patrón también. Estaban siguiendo el mismo mito. Ahora veamos Kennedy y Lincoln. Dos personas que nacieron en dos etapas diferentes de su nación. Los dos fueron presidentes. Supuestamente, y según estamos acostumbrados a creer, son personas distintas, que cada uno hacía sus vidas diferentes. ¿O no? Veamos esto. Lincoln se hizo congresista en 1847. Kennedy en 1947. Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960. Exactamente con 100 años de diferencia. Lincoln medía 1,83 metros, Kennedy 1,83. O sea, no 1,82 ni 1,85. 1,83. Los apellidos de ambos tienen 7 letras. El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy y el secretario de Kennedy se llamaba Lincoln. Las esposas de ambos, cuando ellos acceden a la presidencia, se mudan a la Casa Blanca y justo cuando se mudan, las esposas de ambos tuvieron un aborto espontáneo. Bien. Justo las dos estaban embarazadas en la misma época de la elección y cuando se mudan a la Casa Blanca tienen un aborto las dos. ¿Hay otra más? Bien. En ambos casos sus secretarios les previnieron de lo que les iba a pasar. ¿Sí? Los dos murieron de un disparo. También otra sincronía. El día en que iban a ir al acto donde murieron, sus secretarios les dijeron que no tenían que ir, que tenían un mal presentimiento, y en ambos casos los dos los desoyeron y fueron de todas maneras. Como les digo, los dos fueron asesinados un día viernes. Los dos murieron un día viernes con 100 años de diferencia de un disparo. Uno murió, Kennedy murió encima de un auto Ford y Lincoln en el teatro Ford. El asesino de Lincoln lo mató en un teatro y se fue a esconder en un almacén. El asesino de Kennedy, después de dispararle, se fue a esconder en un teatro. O sea, es el mismo patrón pero con sincronías cruzadas, ¿sí? Son como espejos opuestos. En ambos casos, el nombre de los asesinos tenían 7 letras. El asesino de Lincoln había nacido en 1839 y el de Kennedy en 1939. Tenían la misma cantidad de letras, no solo que ellos nacieron con 100 años de diferencia, sino que sus asesinos también. Y en ambos casos, quienes lo sucedieron se llamaban Johnson. Quien sucedió a Lincoln se llamaba Johnson y después de Kennedy también Johnson. Y el sucesor de uno nació en 1808 y el del otro en 1908. Entonces uno dice, ¿eran dos personas diferentes o eran la misma persona? ¿Doble de los santos? Exactamente. Así como tenemos el doble dentro del árbol familiar, generamos dobles
a nivel de humanidad también. ¿Por qué? Porque esos dobles están siguiendo el mismo mito. Y así es como llegamos a estas cosas que hablábamos antes, de que por simple hecho de reencarnación no se pueden explicar ciertas cosas. Porque uno diría, bueno, quizá uno era la reencarnación del otro y por eso seguía haciendo lo mismo. Pero el tema es que esto pasa con personas contemporáneas también. En este mismo momento hay personas en el mundo que están viviendo las mismas vidas que ustedes. Y para la mente eso es duro a veces, darse cuenta de eso, están viviendo ¿no? las mismas situaciones que nosotros. Exactamente. Tuvieron los mismos problemas en la niñez, los criaron de la misma forma, los mismos accidentes, sus padres los llamaban de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto mismo que acaban de ver está sucediendo ahora. Y tienen dobles ustedes, bueno, todos tenemos dobles en el mundo porque estamos siguiendo los mismos personajes de los mismos mitos. ¿Ok? Entonces, es un buen momento para plantearnos qué significa la palabra ídolo. Lo que sabemos es que cuando somos chiquitos, o incluso ya cuando hemos crecido, tenemos un ídolo, alguien que nos interesa, alguien que seguimos, alguien que genera fascinación en nuestras mentes. Y entonces inconscientemente nuestra mente busca sintonizarse con él, y a partir de entonces empezamos a repetir su misma historia o su mismo mito también directamente. Y entonces cuando empezamos a seguir un ídolo nos volvemos idiotas. La palabra idiota viene de ahí también. Id significa identidad. Es una persona, un personaje. Y el idiota es el que sigue a un personaje. Entonces nuestras mentes son idiotas. De nacimiento nuestras mentes son idiotas porque están programadas para seguir a alguien. ¿Bien? Entonces, claramente, la mente de Kennedy inconscientemente estaba siguiendo el personaje mítico de Lincoln. Y Lincoln a su vez seguía a otro y ese otro a otro y así. Al igual que Hitler, a Aníbal, etcétera, etcétera. Y entonces repiten las historias. Exactamente, las mismas historias. ¿Puede ser consciente o inconsciente, decís vos? Es que si lo haces consciente, difícilmente sigas a otra persona Sí. en ese sentido como ídolo. Claro. Podés inspirarte, tomar ideas, pero no te va a dar ganas de seguirla o de ser como ella. Claro. Vas a querer ser como sos vos o como tenés ganas de ser vos. Pero ¿quién programa? Vamos a decir, en nacimiento ya estamos programados para seguir a otro. ¿Quién hace esa programación que cuando nacimos venimos a seguir a otro? Bueno, es una programación sistémica. Pasa que hay que entenderlo sistémicamente. Por un lado, si hablamos del nivel sutil, existen lo que se llama campos morfogenéticos. Son campos de energía, digamos, de vibración donde se transmiten informaciones. ¿Bien? Es como una mente colectiva, sutil. Entonces cuando uno entra en un sistema social o en un sistema familiar, te está sintonizando ese campo de información. Es como si fueras un aparato de radio y estás sintonizando una estación de radio que está transmitiendo. ¿Sí? O sea que cuando entro a un aparato yo me sintonizo con toda la genética de ese aparato. Sí, la Cumplo genética. ese patrón. Exactamente, exactamente. Entonces, como almas, cuando elegimos dónde nacer y en qué familias encarnar y en qué sociedad, ya estamos eligiendo sintonizarnos con ese patrón de información. Y después a lo largo de nuestra vida el aprendizaje es ver por qué, o sea, qué es lo que teníamos que aprender de esa información y cuando lo aprendiste, aprender a cambiar el dial, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Y si cambias todas las estaciones y nada de la información que hay te gusta, entonces tenés que introducir información nueva. O en otras palabras, generar un mito nuevo para dejarlo disponible para la humanidad. Es como el caso que cuento en otra de mis conferencias de Roger Bannister. Él era corredor y en el mundo de esa competición se decía que nadie podía correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Bien? Ese era el mito que estaba instaurado. Y hasta los científicos, los biólogos, los físicos decían, no, eso es imposible lo que quiere este señor. O sea, biológicamente el cuerpo no aguanta correr a esa velocidad. Entonces, ¿él qué hizo? En vez de engancharse con ese mito, dijo, no, yo me voy a vaciar de esas creencias y voy a escribir una historia diferente para la humanidad. Empezó a trabajar en él mismo
empezó a entrenar y el caso es que un día efectivamente rompió ese récord de velocidad, corrió 1 milla en menos de 4 minutos y a partir de que él rompió ese récord, en 6 meses 4 personas más volvieron a superarlo. O sea, algo que nunca en la historia de la humanidad nadie había hecho y cuando uno lo hizo de pronto los demás ya lo hacían de taquito, como se dice en fútbol. Lo hacían súper fácilmente. Entonces eso es lo que sucede si vos en los mitos y en las historias que están acá, que te dicen que algo es imposible, si no te satisfacen, tenés la responsabilidad con tu propia alma o tu propio ser de escribir una historia diferente. Y en general te van a decir que estás loco porque como nadie lo hizo, la gente piensa que es imposible e incluso que eso no existe. ¿Bien? Entonces, ahí está el quid de la cuestión. El tema es, Hernán, ¿los mitos son malos o son buenos? Como habíamos comentado antes, no son ni buenos ni malos, sino que justamente lo que hacen es o facilitarte, ¿sí?, en el camino de tu proceso, de donde vos querés conducirte, o limitarte. Entonces la importancia es justamente poder identificar cuál es el mito que estás siguiendo, si te beneficia o justamente va también en esa misma dirección y por ende es beneficioso, no te interrumpe, o si por el contrario te está limitando y entonces, bueno, ya que sos consciente es hora de cambiarlo. Bien, entonces uno puede elegir el mito que quiere vivir si es que hay un mito escrito que te satisfaga y si no, tú tienes que crear uno nuevo. Bien. Vamos a analizar ahora a actores y vamos a ver en qué mitos quedaron atrapados. ¿Bien? ¿Quieren? Sí. Bien. Angelina Jolie. Bueno, vamos a empezar con Angelina Jolie. Después hacen Richard Gere. Bueno, ese todavía no lo busqué, Pero hay otro bonito igual. bueno, Así que Brad Pitt. tomo nota. Claro, ustedes después dejan las sugerencias de quienes quieren que decodifiquemos. después le vamos a pedir opiniones, así que Sí. ahí. Bueno, Perfecto. Angelina Jolie, dobles también. exactamente. Ella hizo una película hace pocos años llamada Maléfica, que es como la historia de la Bella Durmiente, pero desde la perspectiva de la bruja que le lanzó el hechizo. Entonces ahí te cuenta que en realidad ella era un hada, que era buena, pero por situaciones sentimentales se fue volviendo cada vez más oscura. Y como hada ella tenía alas. Bien, tenía 2 miembros, básicamente, que salían de su cuerpo detrás de su tórax. En la historia, en el mito, quien era su amor, su amado, la traiciona y le corta las alas para él obtener sus beneficios propios. El caso es que ella empieza a filmar esta película en el 2012, ¿bien? Y en el 2013 se descubre que ella tenía posibilidades de contraer cáncer de mamas. Entonces decide cortárselas. ¿Bien? En el mito que acaba de interpretar se cortó las alas, ahora en la vida real se cortan las mamas. Desde la decodificación bioemocional, la cuestión o la causa del cáncer de mamas es cuando uno siente que tus hijos o tu nido están en peligro. ¿Bien? Cuando uno siente que la familia o alguien que quiere mucho está en peligro de supervivencia, tus mamas se resienten y desarrollan esa enfermedad. ¿Bien? Volviendo al mito, ella cuando le lanza el hechizo a la Bella Durmiente, después se arrepiente, porque lo había hecho en un rapto de furia. Pero al ver crecer a la niña, que a los 16 años iba a caer en ese sueño profundo, empieza a encariñarse con ella. Y se arrepiente de lo que le había hecho y no puede, digamos, revertir el hechizo. ¿Bien? Ahora, ¿quién interpreta a la niña de la Bella Durmiente en la película? La misma hija de Angelina Jolie. O sea, su propia hija hace el papel de la Bella Durmiente por quien ella estaba afligida porque le estaba por pasar algo malo. O sea, el síntoma exacto que el inconsciente traduce como cáncer de mamas. Bien, entonces lo que ella interpreta en ese mito le termina pasando en su vida, a nivel biológico, digamos.
Otro mito, el caso de ella es muy interesante porque se mete en uno tras otro. Un par de películas O ahí. sea, Sí. es muy evidente lo que la conducta que está haciendo. Ujú. Ahora, veamos y vamos a llegar hasta la actualidad en el análisis. En la década pasada ella interpreta un mito llamado Señor y Señora Smith, donde ella era la pareja de Brad Pitt y bueno, supuestamente se querían y todo, pero después resultó ser que los dos eran asesinos y les encargan pelearse entre ellos. ¿Bien? En la película se tienen que pelear entre ellos. El caso es que en esa época ellos no salían, no se conocían, no eran pareja, pero después de interpretar el mito donde eran pareja, se terminan haciendo pareja en la vida real también. Pasan los años, parecía que estaba todo bien, y recientemente se descubre de que la relación entre ellos era violenta y que por eso se iban a separar. ¿Ok? Ahora yo dije, bien, en el mito de Señor y Señora Smith ellos terminan juntos. No dice que se separan por ese tema. Entonces digo, ¿qué mito está siguiendo ahora para que quieran separarse con estos problemas? Y descubrí, sigamos un poco más adelante, que recientemente ellos hicieron otra película que es muy poco conocida, que no, creo que ni se estrenó en los cines de acá, que se trata de la historia de un matrimonio donde la relación estaba cada vez peor, se vivían peleando, se pusieron depresivos, empezaron a tomar alcohol y pastillas cada uno, hasta que al final deciden separarse. Se llama Be the Seed. By the Sea. En el 2014. Bien, en el 2014 empiezan a filmar esto. Hasta ese momento ellos supuestamente estaban re bien como pareja. Filman este mito y su pareja empieza a declinar cada vez más. Cuando busqué la historia a ver de dónde salió la película, quién la había escrito, quién la había dirigido, resultó ser que ella misma, Angelina Jolie, había escrito la historia, la había dirigido y la había protagonizado. O sea, se creó ella misma el mito de su ruina matrimonial. Y encima lo metió a su marido. O sea, lo metió en el mito y después en la realidad lo terminó manifestando también. Bien, entonces, si ya es poderoso un mito con el que la mente se fascina y que ya estaba escrito, imaginen un mito que sale de tu propia mente. Un mito que vos misma escribiste y actuaste. Indudablemente lo terminás manifestando mucho más fácilmente. Bien, sigamos con otro caso. El caso de Paul Walker. Bueno, este es muy claro. Él es el actor de las películas de Rápido y Furioso, donde básicamente se sube a autos de alta velocidad, corren carreras y corren todo tipo de riesgos, ¿sí? En las películas todo el tiempo están chocando, están explotando, están teniendo accidentes. Y resulta ser que en noviembre del 2013 él se sube a uno de los autos con el que filmaban la película y termina teniendo un choque en el que muere. O sea, murió en la misma situación del mito donde interpreta. Bien en la película. ¿Cómo? Que diríamos en provincia murió en su propia ley. Exactamente. Es que el mito es la ley. O sea, el mito es la ley que le marca a tu mente lo que tiene que hacer, lo que se debe y no se debe hacer. La palabra que decreta. Exactamente. Vamos con otro. El caso del exorcista también es súper fascinante. Se escribe el guión. El exorcista era una novela en realidad. La novela no tuvo mucho éxito, pero se lo pasa al cine. Empiezan a grabar la película y resulta ser que empiezan a pasar cosas extrañas en el set de filmación. Luces que se apagan y se prenden solas, gente que se empieza a sentir mal, empiezan a tener sueños raros. Bueno, todo cosas que iban sobrellevando a lo largo del rodaje, hasta que en un momento se empieza a prender fuego el set de filmación. Van los bomberos, apagan el fuego, qué sé yo, reconstruyen todo. Al día siguiente, otra vez, de la nada, sin que nadie haga nada, otra vez se empieza a incendiar el set de filmación. Lo vuelven a apagar, la siguiente vez que vuelven a filmar se vuelve a prender fuego. Por fuerzas supuestamente sobrenaturales. Conclusión, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que llamar a un exorcista
que vaya al set de filmación. Esto es historia real. Llamaron un exorcista para que exorcice y bendiga el lugar. Y una vez que... Eso no lo filmaron. No, eso no. Una vez que hicieron el exorcismo, dejaron de pasar esas cosas raras y pudieron terminar la grabación. O sea, vemos cómo el mito se termina manifestando más allá incluso de las personas. O sea, con esos fenómenos físicos que muchas veces se les llama poltergeists. Y que gente relaciona como si fueran fantasmas que ocasionan ese tipo de accidentes o de cosas. Y en verdad no, es directamente el poder psíquico del mito que estamos interpretando lo que manifiesta muchas veces esas cosas. Esa película Poltergeist me parece que tiene una historia parecida. Bueno, sí, esa también, en general, la mayoría de las películas de terror, si vos empezás a ver el backstage y todas esas cosas, vas a descubrir esto mismo. Porque es tal el grado de invocación y el nivel emocional que se alcanza en la actuación que termina manifestando esas realidades. Pongo este caso como un breve ejemplo, pero en las películas de terror es súper común. Es la ley de la atracción. Norman Bates también, el caso de Psicosis. A ver, contalo. Que Norman Bates, el actor, termina loco, igual que el personaje que interpretaba. Claro, exacto. Son construcciones grupales, ¿no? Que aparte Claro. potencian esto de la mente individual. Porque en el grupo en realidad hay una elevación de intención por el hecho de que hay otros participando, por más que vos solo seas el que estás exteriorizando el mito o contándolo. Sí. Es que, Hay una suma de energías que en este momento nosotros hacemos respecto de lo que vos cuentes. claro, difícilmente se puede manifestar un mito con una sola persona. Porque ya las otras personas que están en tu vida es porque se adhieren al mito que vos estás resonando, digamos, directamente. Entonces, como decíamos hoy, si tú tienes una creencia, probablemente los que están a tu alrededor también la tengan, y viceversa. ¿Bien? Y si tú estás en un mito, lo más seguro es que los demás también. ¿Sí? Porque para interpretar el mito necesitas otros personajes. Entonces cada uno está ocupando su lugar dentro de eso. Entonces, obviamente, todo el grupo está co-creando esa situación. ¿Sí? Me quedé pensando en el poder de los medios, ¿no? Y que, por ejemplo, desde que se habla tanto de los femicidios y, por ejemplo, del bullying, eso, o sea, se incrementaron los casos también, porque como que el mito ese se está haciendo colectivo y en vez de atenuarse se incrementa. Exactamente, están metiendo mito en la mente de todas las personas, entonces lo terminamos generando. De hecho, hay muchos experimentos sociales que se han hecho así. Por radio se empezaban a dar noticias falsas y generaban psicosis en pueblos enteros que terminaban sucediendo después. Y bueno, después se dejaron de hacer porque vieron que se generaba tal caos por un invento, una versión que no era. Se dieron cuenta que se manifestaba en la realidad. Como el ejemplo, no sé si escucharon de Orson Welles. Su transmisión de la invasión. Exactamente. Entonces, casos como ese hay muchísimos y por eso hay que tener mucho cuidado el mito que dejamos que los medios nos vendan. Como esto de la inseguridad también. Es que es cierto que es una sensación. Ujú. Vos podés estar en el medio del caos, que si vos estás plantado en tu energía, no vas a hacerte eco de lo que está dando vuelta. Claro. Pero arreglar, pero sumate y ya está, es una sensación de inseguridad. Exactamente. A mí me gatillaron en la cabeza 4 veces Y sí, no es una sensación, cuando le apuntan te... Y yo Bueno. me resistí porque iba con mis hijos en el auto. Claro, Que el te tema haya es, sucedido en lo concreto no quita Sí, que sí. es una sensación. A mí también me gatillaron en la cabeza. claro, o sea, podés No quita. sentirte seguro en medio de esa Y situación yo me también. sentía perfectamente segura antes de encontrarme con el delincuente. Bueno, les digo, a mí me han pasado un montón de veces, lo he contado en otros seminarios, se me han acercado muchas veces a robarme y yo me mantuve tranquilo y no me robaron. ¿Es qué posibilidad tenés que hacer? De hecho, me terminé despidiendo de los tipos súper bien. O sea, yo los metí a ellos. Sí, pero eso es tener un autodominio No muy sé fuerte, si es porque tanto no todo el mundo autodominio. lo tiene a ese... Exactamente, dominio no en digo- esas circunstancias tan libres. Por eso no digo que salgan y se vayan al medio de Irak y digan, yo genero mi realidad, así que no me va a pasar nada. Es decir, sean conscientes de que si para ustedes hay inseguridad y se sienten así, efectivamente lo hay porque ustedes lo creen así y lo van a terminar generando. No se hagan los héroes si no están el mito de los héroes en su mente.
Claro. Bien, entonces primero hay que hacernos conscientes de nuestras falencias, nuestras limitaciones, y una vez que te transformaste, bueno, ahí sí, capaz te vas a Irak y no te pasa nada. Las bombas te esquivan, no te rebotan. Bien, pero por eso yo llevo muchísimo tiempo de trabajo interior y me ha pasado eso, que he tenido muchos casos de violencia y de asaltos, y los tipos me iban a robar y se terminaban haciendo amigos. Una vez hasta le canté una canción a los ladrones que me habían ido a robar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? Ellos me plantean su mito, el de la agresión, el de soltar todo y tener miedo porque yo soy poderoso y soy malo. ¿Y vos qué haces? Tenés la tendencia de caer ahí y meterte en esa historia que te están planteando. Si vos te mantenés firme y actuás desde otro mito, ellos se terminan metiendo en tu historia, en tu realidad. ¿Y por qué sería que ellos se acercan con ese mito? ¿Para ver si vos ya lo trascendiste? No, o sea, ¿O hay una dinámica entre los dos? O sea, vos te confirmás que trascendiste el mito y ellos a la vez miran que hay otro mito posible. Sí, las dos cosas. Vuelta, ¿no? Las dos cosas. Es que esto de los mitos es una relación dinámica, no es que entraste y ya te quedás ahí encasillado, sino que a veces incluso estamos siguiendo varios mitos al mismo tiempo. ¿Y se te pueden repetir ¿Cómo repetir? los mitos a pesar de haberlos como trascendido? No, en general si los trascendiste, Ya a ver, no te vuelve a suceder la misma. no de la misma manera. Si los trascendiste te podés anclar a otro mito que quizá que sea parecido, pero no de lo mismo. Pero siempre está como ese coqueteo de decir, ah, mira, vos antes ya le habías tenido miedo a esto. Después lo superaste, pero ¿estás seguro que no es peligroso en serio? Entonces está ahí esa tensión bien constante, pero si vos te mantenés firme y coherente en lo que decodificaste, no vas a volver a entrar fácilmente. O por lo menos no de la misma manera. Entonces sí, quizá ya te anclaste a otro mito, te sentís seguro y todo eso, igual se te presenta la posibilidad, así como rondando, a ver si vos le abrís la puerta. En una de esas te descuidaste y dejaste entrar ese mito o esa realidad otra vez, o quizá no la habías terminado de trascender. Y yo, por ejemplo, ahora que ando con miedo, por ejemplo, en los semáforos a la noche no paro, cuando voy con mis chicos, es como que todavía sigo con ese mito, sería. Claro, tenés que ver, Me puede volver a pasar. claro, tenés que ver cuáles son esas creencias, esa historia, ese mito, ver de dónde viene y hacer como hizo Midas, o sea, limpiar tu mente de eso. Hay maneras, después las vamos a seguir viendo. Ahora hasta que me pasó eso yo veía los noticieros, pero salía tranquila, no tenía drama. Claro, pero por eso digo, a veces la creencia se mete inconscientemente y vos no decís, ah, sí, tengo miedo, pero en tu mente ya quedó resonando como que la realidad es así, como que la realidad es insegura. Y con eso lo confirmo, Claro. traje eso. Empieza en lo sutil y después se manifiesta en lo denso y ahí vos te enterás de lo que te estaba... Sí. Bueno, una de las representaciones más comunes de lo que es consciente e inconsciente es esto de como el iceberg. Y el consciente es como la puntita que vemos fuera del agua, o sea, por encima de la superficie, pero el inconsciente es todo lo que está por debajo. Si uno se hizo consciente de algo, el restante 90% está debajo y estaba antes de lo consciente. Ahí está el tema, empezar a desocultar y de meter justamente estas herramientas para poder trabajar con eso y comprender la totalidad del iceberg. No quedarse tampoco con esa punta que uno observa, porque si no pasa lo del Titanic. Es chiquitito, pasar por al lado si no pasa nada, pero por debajo uno termina chocando igual. Claro. Bien, el caso de la familia de Bruce Lee también es muy impresionante. Según se dice, su padre tuvo un problema con algunas sectas y triadas chinas y lo maldijeron. Le lanzaron una maldición donde decía que durante 3 generaciones todos los hombres, los primogénitos de su familia, iban a tener esa maldición, que iban a morir siempre trágicamente. ¿Bien? Ahí ya le estaban lanzando un mito. O sea, la historia es que a partir de ahora, Pepito, te va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué hizo? Su mente lo captó. Captó la maldición. El padre murió así, murió de manera trágica. Bruce Lee
Bueno, era, no sé si todos lo conocen, era un famoso maestro de artes marciales y además era actor de cine. ¿Bien? Era de padre chino y madre americana. Entonces él era consciente de esa maldición, toda su vida fue consciente de ese mito que lo estaba persiguiendo y no sabía cómo librarse de él. Y tenía miedo de que en algún momento a él y a su hijo le iba a pasar lo mismo. Entonces veamos, el propósito de su vida, el máximo que él había decretado era difundir las artes marciales en Occidente. ¿Para eso qué hace? Planea una película, escribe un guión de una película donde él peleaba, demostraba todas sus técnicas y todo eso y lograba salvar a su familia, ¿no? Empieza a buscar los medios, empieza a seguir las señales, consigue todo, empiezan a filmar la película que curiosamente, ¿cómo se llamaba? El Juego de la Muerte. Bien, en 1972 empiezan a grabar El Juego de la Muerte, la película que él había ideado. A mitad de la película, cuando ya estaban avanzando, aparece un estudio de Hollywood con mucho más dinero, muchos más recursos, y le dice, che, deja esa película, vení, hagamos otra, con más efectos especiales, con más actores, te vamos a pagar mejor, la vamos a distribuir más. No sé si les suena... La sirena. La sirena. Exactamente. ¿Y él qué hizo? Siguió el canto de la sirena, dejó su película ahí inconclusa. O sea, eso que le había surgido del alma hacer, lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque le ofrecían más, ¿qué? Más riqueza, más dinero. O sea, el rey Midas, más o menos. Entonces abandona el Juego de la Muerte, lo deja ahí abierto y se va y hace Operación Dragón, que fue la película con que más éxito tuvo. Termina de filmar Operación Dragón y unas pocas semanas después muere. Además por una reacción alérgica. O sea, el tipo que había enfrentado a todo tipo de adversarios peligrosos y termina muriendo por una reacción alérgica. ¿Sí? Ahora analicemos las cuestiones claves de esta historia. Pasemos otro más. Bueno, algo que hay que decir es que distintos grupos de mafia y triadas chinas lo habían amenazado durante toda su vida porque los chinos no querían que él comparta los secretos de las artes marciales con los occidentales. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Seguimos. En la película del Juego de la Muerte se trataba básicamente de un artista marcial, exactamente igual que él, que era acosado por la mafia, exactamente igual que él, ¿ok? En un momento la mafia lo mata, o por lo menos creen que lo mata, le disparan y él supuestamente queda muerto para todo el mundo. Pero después se recupera, se disfraza y vuelve con otra apariencia, ¿sí? A seguir luchando contra estos adversarios. Resultó que no estaba muerto, busca venganza con otro look. En un momento estas mafias se meten con su novia y él va a rescatarla. Y una cuestión muy particular a recordar es que cuando pensaban que lo habían matado, ¿saben cuál fue la estrategia que usaron? Un actor, un mafioso de estos, se disfraza de actor. Se mete en un set de rodaje donde este personaje estaba filmando y así disfrazado de actor le pega un tiro, de verdad. ¿Ok? En vez de usar balas de salva, lo mata. Todo eso es la película que él escribió, ¿no? Que él ideó. Un artista marcial que además era actor, que además era seguido por la mafia se disfraza y lo matan. Pero él no estaba muerto y entonces vuelve a rescatar a su novia. Esa es la sinopsis de la película. Sigamos un poco más. Recuerden eso, ¿eh? Recuerden esos tips. Bueno, eso ya lo vimos. Muere en el 73. Y el caso es que él, antes de morir, tiene un hijo. Un hijo al que llama Brandon Lee. Supuestamente la maldición todavía tenía que seguirlo, ¿sí? Porque Brandon era la tercera generación. Entonces Brandon se hace actor como su padre, sigue
y enseña artes marciales, igual que su padre, y en 1994 filma El Cuervo, que era la película con la que iba a pasar a la fama. ¿Y qué es lo que pasaba en El Cuervo? ¿Cómo era la historia? En El Cuervo era un artista también, que también era amenazado por la mafia lo mata, pero él resultó ser que no estaba muerto. Entonces vuelve a aparecer y busca venganza, pero con otro look, ¿ok? Y entonces la mafia se mete con su novia y él obviamente va a rescatarla. El Juego de la Muerte, 1972, El Cuervo, 1994. Miren todo el tiempo que pasó y el hijo se vuelve a meter en el mismo mito que su padre había escrito. Ahora acá viene lo más fascinante y lo que más abre la cabeza, y es que Brandon, estando en el set de filmación del Cuervo, filmando la última escena, hay un personaje que supuestamente agarra una pistola y lo mata. ¿Ok? ¿Qué pasó? No se sabe cómo, pero alguien dejó una pistola real en el set de filmación. Este actor agarró la pistola y pensando que iba a salir un artilugio, sale una bala de verdad. Y Brandon Lee muere filmando El Cuervo. Esto ya no es parte de la película, o sea, él realmente filmando ese mito muere de un disparo por alguien que supuestamente era un actor. O sea, la muerte, todo el transcurso de su último periodo de vida y la manera en que muere ya estaba escrito en el mito que su padre había escrito más de 20 años atrás. Y entonces así se termina consumando la maldición de que durante 3 generaciones iban a morir trágicamente todos ellos. ¿Bien? Entonces ahí vemos como uno dice, ok, pero la muerte está escrita, no está escrita, yo puedo decidir cuándo irme, o es que te llega el tiempo y ya está, se acabó. O en realidad, ¿cuánta fuerza tiene una maldición? Porque en realidad, ¿cómo haces para romper una maldición a una persona, o el hecho, la circunstancia que te genera, te graba esa maldición? Porque trasciende generaciones. Sí, es que la maldición no es la que tiene la fuerza. Lo que pasa es, si vos dejás que la maldición entre en tu mente, vos empezás a pensar en base a esa maldición. En realidad el padre de él dejó que le entre en la mente. No, Sí, cada uno de los sucesores. o sea, el padre de él, pero después el hijo se creyó también esa maldición y el nieto también. No, lo aceptó el hijo. Pero si el padre lo hubiera cortado, no, cada uno no hubiera puede cortarlo. recibido. Bueno, en general, a ver, si una generación anterior reprograma ese mito y lo cambia, Eso. los hijos ya no van a nacer con esa influencia directa. ¿Bien? Por eso se dice que al trabajar con el árbol familiar está bueno trabajar vos en tu nivel y cortar todas esas programaciones, así después tus herederos no siguen repitiendo lo mismo y otra vez. Caerán en sus propios mitos después, pero ya no ese mismo. El tema es, la maldición no es que tiene el poder porque un tipo chino o brujo se la lanzó. Claro, o un chamán piedra. Ellos dejaron que esa programación, ese mito entre y se lo siguieron pasando. Y fíjate, ¿qué son los pensamientos? Son palabras que nos decimos a nosotros mismos. Si se dicen pensamientos sobre la maldición, se están maldiciendo. Están maldiciendo sus pensamientos y su propia vida. Bien, entonces, si Brandon hubiera sabido decodificar sus mitos, hubiera conocido el mito de su padre y se hubiera dado cuenta, no hubiera necesitado llegar a ese final de esa manera. ¿Bien? No hubiera necesitado repetir y materializar eso. De la misma manera que Kennedy, si se hubiera dado cuenta que estaba siguiendo el mito de Lincoln, cuando su secretario le dijo no vayas, porque es viernes y mira toda la sincronía, él hubiera dicho es verdad. Y entonces ahí empieza a escribir su propia historia. Bien, y estaría habilitando a todos los futuros presidentes y gente que se inspire en ellos a que haga una historia diferente también. Bien, no sé si había algún caso más. Sí. Este caso lo decodifiqué hace un par de semanas, que de hecho le escribí a Hernán y le escribí porque estaba súper eufórico y
cuando descubro estas cosas, entro en un estado de entusiasmo que significa Dios en ti, ¿no? Como que uno se conecta con el universo y siente una emoción súper grande. Hace un par de semanas dije, bueno, voy a buscar algún otro caso más para el seminario. Y me apareció algo de Christopher Reeve, no sé, alguna publicidad o algo. Y entonces pensé, bueno, a ver, analicemos a Christopher Reeve. Él, por si no saben, es quien interpretó a Superman. Entonces, empecé a ver su historia y vi que la primera obra importante que hizo la realizó en Broadway y se llamaba Cuestión de Gravedad. Y en la obra se trataba de personas que por alguna circunstancia mágica podían vulnerar la gravedad y volar. ¿Bien? En ese caso no era él, eran unas señoras que volaban. ¿Bien? Pero ya empieza a entrar ahí con la cuestión. Por esa obra se hace más conocido y lo llaman para interpretar Superman, una persona que podía ir más allá de la gravedad. Interpreta a Superman durante muchos años y el caso es, todavía no pasa. Después de 4 películas de Superman y muchas otras, en la década de los 90 él estaba haciendo una exhibición a caballo, se cae del caballo y se fractura unas vértebras cervicales. Entonces queda inválido, o sea, queda paralítico directamente. Eso es lo que a mí me llamaba tanto la atención los otros días, porque es una situación traumática muy fuerte, muy grande y que obviamente no puede ser casualidad nada más. ¿Cuántas personas se caen de caballos todo el tiempo y no se lastiman? Justo él queda paralítico. Entonces empiezo a investigar toda su filmografía y digo, siguiendo el patrón y siguiendo los principios, probablemente se haya metido en un mito que desembocaba en eso. Probablemente sea alguna de sus películas, sus obras. Entonces empiezo a buscar en todas las páginas de cine y no encontraba nada. Empiezo a ver las películas, la sinopsis, el argumento y nada se relacionaba. Hasta que en un momento, bueno, lo más parecido que había encontrado es que hizo una película donde se trataba de varios actores que fracasaban en sus carreras, les pasaban cosas y terminaban fracasando. Entonces dije, bueno, más o menos, pero dije, tiene que haber algo más específico y más contundente todavía. Y no aparecía por ningún lado. Hasta que en un momento le pido al universo y le digo, si hay algo acá más para descubrir, que me aparezca la señal y quiero verlo. Y me aparece un artículo escrito hace, a ver cuántos años pasaron, 21 años, cuando internet recién se estaba empezando a usar. Uno de los primeros diarios que empezaron a publicar en internet había escrito ese artículo, y en ese artículo descubro que él había hecho una película que no se estrenó en los cines, sino que se estrenó en HBO directamente, en televisión. Por eso yo no lo encontraba en los otros datos. Y en esta película él interpreta nada más y nada menos que a un detective que tiene un accidente y queda paralítico. Yo dije, no, o sea, cuando vi eso me emocioné grandemente porque dije, cuando uno empieza a darse cuenta de estos principios, podés empezar a decodificar todo. O sea, yo me di cuenta que tenía que haber un mito que dijera lo que le iba a pasar, pero no lo encontraba por ningún lado, pero yo sabía que tenía que haberlo. Y seguí buscando y ahí estaba. Una película que exactamente marcaba, antes de su accidente, que él tenía un accidente y quedaba paralítico. Pasamos. Este es él en 1995, después del accidente. Hizo Qué ruina de función, que es esa otra película que les dije. Hizo Sin palabras, en el 94. Él después de su accidente no puede hablar nunca más por su propia boca. Había hecho una película que se llamaba Sin palabras. Y después de eso, hace esta película. Él era un detective que queda paralítico. Esta imagen es una imagen de la película
y ese es él en la vida real, después del accidente. En el 95 fue el accidente. Sí, a fines del 94, principios del 95. O sea, si esta película no les clarifica todo lo que venimos hablando, o sea, él unos meses antes interpretando lo que después le iba a pasar en su vida. No sé qué otro Pero caso, ¿cómo- qué otra pero evidencia. ¿Cómo podría él revertirlo? Tendría que haber intuido para decir no hago la película. Bueno, el tema es, uno dice, ¿qué pasa, Hernán? Entonces no puedo ser actor porque voy a quedar metido en cualquier No, en mito. el sentido que, ¿cómo sé que lo próximo trabajo, elección de vida, o como ya, no sea lo que me va a marcar el final? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Tenés algo para decir? Sí, acabar la función y salirse del personaje. O sea, No creértela. el tema está en eso, ¿no? Por un lado, obviamente que hay todo, no es que surge de la nada esa película que le ofrecen, etc. Toda su programación inconsciente va hacia ese lado. Ahora, una vez que empieza a representar cosas, si le gusta o no le gusta, este es un mito, la película es un mito como tal. Uno que él puede llegar a conocer de forma consciente, es decir, cuando ve el libreto, dice, ah bueno, qué interesante película, lo que sea. La parte inconsciente que él no conoce, todavía, no es una cuestión que él pueda analizar. Más que por estas cuestiones que se presentan como señales externas, o sea, que podemos ver, que se van materializando afuera de su propia realidad. Y bueno, si supiera esta clave diría, bueno, a ver, esto que me está queriendo mostrar que me ofrecieran esta película. Pero en su caso, o en el caso de todos nosotros incluso, que hay veces que se te va, nos pasó incluso un montón de veces, de no darte cuenta hasta que las cosas se consuman definitivamente, y es justamente estar, la clave definitiva es justamente estar presente y todo el tiempo seguir dirigiéndose, o sea, ser conscientes todo el tiempo de hacia dónde estoy yendo, por qué, para qué es lo que quiero. Todas claves que vamos a ver después del break, ¿sí? Es decir, no actuar en automático, o decir, bueno, como yo ya dije la frase, o como yo trabajé ya con esto, o como yo creo que esto, o tengo este amuleto y ya me da ese poder, lo que sea. No es una cuestión, al igual que la iluminación que uno persigue, o en el estado esto del despertar espiritual, no es una cuestión de una medalla que uno se cuelga y ya está. Ya llegué, no me va a pasar nada. Sino que es un trabajo de estar, trabajo como tal, el de bien activo, de estar presente todo el tiempo en cada una de las cosas que va haciendo internamente, y también por ende desde esta concepción que estamos compartiendo y vamos descubriendo juntos, que el afuera no tiene ninguna separación bajo ningún punto de vista con lo que ocurre internamente. Entonces observar el afuera de la misma forma que exhaustivamente nos vamos a revisar de forma interna. Bueno, yo, como Hernán contó antes, yo estuve filmando una película, conocí muchísimos actores con muchísima experiencia y muy reconocidos, y era súper interesante hablar de estos temas con ellos también, porque algunos eran un poco más conscientes, otros no tanto, pero muchos me decían, cuando alguien te ofrece un libreto, no es por nada. O sea, por algo te buscaron a vos para ese papel. Y estos actores que se autoobservan dicen, en muchos casos y muchos papeles que me han ofrecido, yo me daba cuenta que me estaban hablando de mi propia vida. Entonces ahí ya hay una pauta. Si vos te autoconoces y te observás, ya te das cuenta que hay un reflejo ahí de algo que te están observando, que te están mostrando. Y otra cosa es que cuando uno actúa, reúne los 4 primeros pasos de generación de realidad que aparecen en todos los mitos. En cualquier mito de la creación siempre están estos 4 pasos que son los que hablamos el seminario anterior. La idea o el propósito, la palabra, la emoción y la acción. Cuando uno actúa, está haciendo esas 4 cosas al mismo tiempo. Te generaste la idea de lo que querés hacer, empezás a hablar como si fueras ese personaje, como si estuvieras en ese mito, empezás a sentirte como si estuvieras viviendo eso de verdad, y actúas con tu cuerpo como si eso fuera real, y entonces, resultado, se vuelve real. ¿Bien?
Entonces, si vemos que termina siendo una trampa a veces para los actores, también puede ser una gran herramienta para nosotros. ¿Cuál es el mito en el que te querés meter? ¿Cuál es la historia que querés vivir? Entonces seguí esos 4 pasos. Empezá a actuar esa realidad antes de que pase para hacer que así suceda. De hecho, teatro, si buscamos el origen de teatro, teatro viene de teos, que significa Dios. El teatro era el acto de jugar a ser dioses y generar una realidad. Y era una técnica iniciática, no era una cuestión de entretenimiento. La generaron los filósofos griegos justamente para transmutar las situaciones sociales, las tragedias, en comedias, por ejemplo. Bien, era una herramienta psíquica, no era una cuestión de entretenimiento como lo usamos hoy en día. Entonces, si vos sos actor, eso, sé consciente de vos mismo, fíjate por qué te ofrecen ese guión, fíjate de no engancharte con eso, y una vez que interpretaste el papel, cortá ahí. Cortá la emoción, cortá esa manera de pensar y cortá esa forma de actuar también. Sí, como se hacen después las constelaciones, cuando participas que te hacen salir del personaje. Claro, la constelación se hace una representación exactamente de eso para que te salgas de ese guión que estabas actuando. Claro, sí. Y nosotros, más allá de que no seamos actores, es lo que les digo, usen la técnica de la actuación. Idea, palabra, emoción y acción. Es eso, van a ver cómo les empieza a funcionar. Bien, y Lacan, entonces un gran psicoanalista y estudiante lingüístico, decía: la verdad tiene estructura de ficción. De hecho, todos los filósofos que han estudiado mitos dicen: la realidad se parece más a los mitos que a lo que nosotros pensamos que es real, directamente. Bien, ¿alguna otra pregunta con lo que estuvimos viendo? Lo explicaste muy bien. O lo expliqué muy bien, o se quedaron impactados, o no les gustó. Algo voló. Claro. Bueno, ese es un tema interesante de las profecías. Que alguien haya profetizado algo, ¿significa que así va a ser? Es su potencial. Depende si nos sumamos Bien. energía con eso. Bien, las profecías lo que hacen es, tanto la gente que tiene capacidad de evidencia, de leer las manos, que son videntes naturales, que tiran las cartas de tarot o que usan distintos tipos de oráculos, lo que hace el oráculo es mostrarte si tu guión y tu mito, tu mapa, tu plano, sigue igual que como ahora, lo que va a pasar es esto. Y esa es la predicción que te hace. Las profecías a nivel social dicen, ok, si como humanidad seguimos así, 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 lo que va a pasar es esta cosa. ¿Bien? No sé si escucharon hablar de Benjamín Solari Parravicini alguna vez. Sí. Bueno, él fue un profeta impresionante que dibujaba lo que estaba viendo y además hacía una predicción escrita. Sus palabras en general se cumplen al pie de la letra, con imágenes y todo, y todo veía venir que en las Olimpiadas de Londres iba a haber un gran atentado terrorista que iba a causar mucha conmoción social. Y en las psicografías de él se veía exactamente el plano del estadio donde iban a ser las Olimpiadas y toda una serie de predicciones que encajaban perfectamente. Si vos superponías la fotografía de Google Maps con lo que él había dibujado, encajaban a la perfección, o sea, estaba hablando de ese hecho. Y lo que él dijo que iba a pasar es que iba a haber un atentado, y ese atentado nunca ocurrió. Entonces, indudablemente él vio algo, vio una posibilidad, vio un potencial, pero al fin y al cabo logramos de alguna manera como humanidad cambiar esa programación. Sí. ¿Hay gente que puede crear mitos para manipular con fines egoístas o algo de ese tipo? Sí, bueno, de hecho Hollywood tiene esa finalidad. O sea, nosotros pensamos que es un entretenimiento. Quienes crearon Hollywood lo hicieron con esos fines. Hollywood significa colina sagrada. O sea, es las alturas desde donde Dios lanza mitos al mundo, le dice al mundo cómo tiene que ser. Entonces los estudios de Hollywood trabajan de eso. O sea, según lo que las élites
quieren que suceda en el mundo, ellos te empiezan a mandar películas con mitos para programar a la sociedad en base a eso. Gracias a eso lograron, por ejemplo, los cigarrillos. Hasta mitad del siglo pasado nadie fumaba, salvo la gente de las altas élites, pero la gente normal no fumaba. De hecho, los primeros que lo intentaron les pareció una cuestión horrible. Hasta que pusieron un actor, el galán de la época, fumando un cigarrillo y haciéndose así el canchero, y ya todo el mundo empezó a ver eso como si fuera algo bueno. Las gafas de sol. Hoy en día todos las usamos. En esa época también alguien aparecía con anteojos oscuros y parecías un loco. ¿Bien? Ni concebían en sus mentes para qué alguien podría usar eso. Las pusieron en una película, listo, empezaban a salir como pan caliente, digamos. Entonces, hasta el día de hoy lo que hacen las empresas es pagarles a los estudios de películas para que hagan una historia que los ayude a vender sus productos, por ejemplo, o a generar la situación social que necesitan. Esto de, por ejemplo, la cuestión de los islámicos terroristas empezó en el cine. Empezaron a hacer películas donde los malos de la película eran los islámicos, y después se empezaron a dar atentados en la vida real, a veces generados por ellos mismos, pero ya está, habían metido en nuestras mentes que el eje del mal estaba ahí. Así nos limitan también, ¿no? Con eso. Digamos, ¿sirve crear mitos que rompan otros mitos? ¿O es un juego, o lo que vale es hacer consciente del mito y nada más? Sí sirve crear, pero hay determinados principios para que un mito sea efectivo. Esos principios no los vamos a llegar a ver hoy porque ya es profundizar mucho. Yo creo que ya para asimilar lo que estamos viendo hoy ya es bastante, y además falta un módulo que es potente todavía. En otros seminarios vamos a ver cuáles son los principios que tienen que seguir un mito para que a tu mente le sirva. Porque es decir, si yo te digo, Agustín, salite del mito de Caperucita Roja y entra mejor a este de los X-Men, ¿no? Y tu mente lo va a intentar, pero a tu mente no le va a gustar el otro mito y no se va a quedar anclado, salvo que sigamos determinados principios o reglas para escribirlo, que son las mismas leyes universales de las que hablamos en todas las charlas, pero aplicadas a los mitos. El mito tiene que seguir unas leyes para que la mente los asimile y los crea como que pueden ser reales, digamos. Y de eso los guionistas de cine saben muchísimo. Yo he estudiado a los mayores guionistas de Hollywood, y vos ves sus cursos de cómo escribir guiones, y es un curso de generación de realidad. O sea, lo mismo que yo hablo en Cosmosociología de las leyes universales, él lo habla para escribir una película. Si lo sabe o no lo sabe, no sé, pero inconscientemente lo enseña de esa manera, y por eso es el mejor haciendo historias. Entonces, va a estar muy bueno que nos volvamos muy buenos creando mitos. De esa manera podemos escribir para nuestra vida lo que queramos que suceda. ¿Sí? Así que bueno, hay todavía una larga aventura por delante. ¿Sí? Una pregunta. ¿La programación subliminal tiene algo que ver con esto? Sí, bueno, es parte de eso. De hecho, la mayor parte del mito es subliminal. O sea, son una serie de símbolos que te están transmitiendo un significado sin que vos te des cuenta. Como por ejemplo... Eso lo ha hecho Coca-Cola con las películas, ¿no? En el cine. Claro. ¿No? Uno aparece... En los breaks. Exacto, uno aparece gente... sediento o triste. Te dicen, tomate una Coca-Cola que te va a refrescar. Y vos te la tomás y ya aparece todo súper, ¿no? Y vos decís, pero no es nada grandilocuente lo que dijeron en el comercial. Pero con esa sola imagen te están metiendo un montón de creencias. Para empezar, si tenés sed, tenés que tomar Coca-Cola, no agua. Si tomás Coca-Cola te va a ir bien. Si tomás Coca-Cola, las chicas te van a ver de otra manera también. Si tomás Coca-Cola vas a ser cool. Y toda una serie es como un pack de información que ahí no se dice verbalmente, pero que aún así está entrando en las mentes. ¿Sí? Pero es terrible porque la Coca-Cola justamente al cuerpo le hace todo lo contrario. Lo deshidrata, le hace perder todos los oligoelementos, o sea, te deja fuera de tu cuerpo. Exactamente. Entonces, yendo a tu pregunta, sí,
se pueden crear otros mitos, pero hay que seguir determinados principios que después vamos a ver. Lo que vamos a ver en el siguiente módulo es, dentro de todos los mitos, sea cual sea, hay determinados tipos de problemas que siempre suceden. Y esto es una herramienta súper poderosa que nos va a servir a todos, porque digo, quizá ustedes no están expertos ahora en decodificar en qué mito están. Eso lo van a ir adquiriendo con su observación y su práctica. Pero digo, más allá del mito donde estén metidos ahora, les vamos a dar un mapa que les va a mostrar qué tipos de problemas les pueden surgir y por dónde encontrar la solución también. ¿Ok? ¿Tienen ganas? Sí. Si no, terminamos acá. Vamos a hacer una dinámica para finalizar este módulo y después nos vamos a almorzar. ¿Bien? Para eso voy a necesitar tu ayuda y la ayuda de Hernán. ¿Prepararon los papelitos? Sí, vamos a tener el break, lo vamos a hacer al regreso. Ajá. ¿No prepararon entonces? Ok, yo estaba en otro mito diferente. Okay. Que le damos hecho que hay tiempo, que lo podemos hacer en el break. Bueno, dale, entonces, ¿qué hora es? 1:30. 1:30. Ah, buenísimo. Sí, con más razón. Bien, entonces nos vamos a comer. Por acá a los alrededores tienen varios bares. Aquí mismo bajando hacia la derecha hay uno. Doblando después hacia la izquierda hay otro. Y en la avenida también hay varios. Así que si es 1:30 volvemos acá a las 3 menos cuarto. ¿Bien? Perfecto, nos vemos. Muchas gracias.